Bueno, bienvenidos a todos a la actividad que hemos preparado para la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura en este año 2020. Una actividad que hemos titulado Investigación sobre melatonina, ¿qué sabemos hasta ahora? En este vídeo vamos a participar Matías Estarás Hermosel, Antonio González Mateos, que hablará después de mí, y yo, que me llamo José Antonio Tapia García. Los tres somos investigadores en la Universidad de Extremadura y estamos trabajando o haciendo parte de nuestra investigación con la melatonina. Antes de hablar de la investigación que os presentaremos más adelante, lo primero que haremos será, lógicamente, recordar o contextualizar la melatonina. ¿Qué es la melatonina? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se secreta? ¿Y qué funciones tiene? Y esa es la primera parte de la charla de la que me voy a encargar yo. La melatonina, estructuralmente o químicamente, es una indolamina, es decir, una molécula que por un lado deriva a partir del indol, que son estos dos grupos que tenemos aquí, grupos aromáticos de 6 y 5 átomos de carbono asociados, y luego tiene un grupo amino. Pertenece a la familia de los metoxiindoles, cuales se caracterizan porque son todos sintetizados a partir del triptófano. El triptófano es un aminoácido del que deriva, entre otras hormonas, la melatonina. Luego lo veremos. Esta estructura química conforma una molécula en particular porque tiene carácter anfipático. Es decir, por un lado es soluble en soluciones acuosas y por otro lado es soluble en lípidos. Esta característica le permite atravesar con mucha facilidad las membranas biológicas y de esta característica también dependerán parte de sus funciones biológicas, como también veremos más adelante. Bueno, una vez descrito un poco por encima qué es la melatonina estructuralmente, vamos a contestar a la primera pregunta. ¿Qué seres vivos producen melatonina? Los primeros que vamos a mencionar son los seres humanos, somos unos primates del grupo de mamíferos y producimos melatonina, por eso estamos hablando en esta presentación. Es una de las hormonas que producimos, sintetizamos diariamente. Además, la producción de esta hormona se piensa que nos acompaña desde que el hombre inició en sus albores de evolución, es decir, los primeros ancestros de la humanidad ya tenían la capacidad de sintetizar y producir melatonina. Nos está acompañando esta hormona desde hace muchos millones de años. Bueno, aparte de los primates, todos los demás mamíferos producen también melatonina. O sea, los mamíferos tienen la capacidad de sintetizar y liberar melatonina. Además de otros muchos vertebrados, por ejemplo los peces, las aves, los anfibios y los reptiles. Y también muchos invertebrados, por ejemplo algunos nematodos, aquí tenéis un ejemplo en la pantalla, y algunos insectos, o casi todos los insectos. Aquí tenéis otra representante, está una mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, muy utilizado en investigación. Bueno, pues el grupo de insectos, estos animales producen también melatonina. Y fijaros, además del reino animal, también el reino vegetal, muchas plantas son capaces de sintetizar melatonina en grandes cantidades. Por lo tanto, podemos concluir en esta primera parte de la presentación que la melatonina es una hormona encontrada en animales vertebrados, en animales invertebrados, también en plantas, en hongos, en protozoos y por último en algunas algas. Por lo tanto, la melatonina es una molécula extremadamente ubicua. Aparece en todo el reino animal, en muchos vegetales, también en protozoos, en algas, en fin, está extremadamente extendida este compuesto químico. Bien, volviendo al ser humano, la siguiente pregunta que queremos contestar es ¿dónde se produce la melatonina? Pues en todos los mamíferos la melatonina se sintetiza mayoritariamente en la glándula pineal,
que es una glándula endocrina que se encuentra enclavada, muy profundamente localizada en el centro del cerebro. Este GIF animado veis el punto rojo que es donde se localiza la glándula pineal, perfectamente localizado en el centro de la cavidad craneal. En este corte transversal del cerebro se puede apreciar perfectamente que la glándula pineal, aquí rodeada por un círculo amarillo, se encuentra prácticamente en el centro geográfico o anatómico del cerebro. En una zona muy profunda del cerebro, que se corresponde con las zonas más primitivas y más autónomas de la actividad cerebral. Además de en la glándula pineal, la melatonina se puede sintetizar en otras partes del organismo en menor proporción, pero por ejemplo se puede sintetizar también en el tracto gastrointestinal, en la retina, en algunas zonas de la piel, en células hematopoyéticas. No obstante, insistimos que la cantidad que se secreta en otras zonas es muy pequeña comparada con la que se sintetiza en la glándula pineal, que constituye aproximadamente el 95% de la producción total de melatonina. ¿Cómo se sintetiza la melatonina? Bueno, pues ya lo hemos mencionado previamente cuando hablábamos de su estructura química. La melatonina se sintetiza a partir del triptófano en una serie bastante sencilla, con pocos pasos metabólicos, de modificaciones químicas mediante las enzimas que se encuentran sobre todo en esas células de la glándula pineal. Un metabolito intermedio de la síntesis de melatonina es la serotonina, que es un neurotransmisor que se sintetiza también a partir del triptófano. En algunas células, concretamente las neuronas, algunas neuronas, la serotonina es el metabolito final a partir del triptófano, y en otras, como las células de la glándula pineal, la producción sigue, digamos, o se producen cambios químicos adicionales que conducen a la síntesis de melatonina. Este compuesto se puede sintetizar de forma industrial en el laboratorio, por lo tanto se ha producido la melatonina en cantidades industriales. Es decir, dicho de otra forma, no hace falta obtener la melatonina de organismos vivos, como pueden ser plantas o animales, sino que se puede sintetizar directamente a partir del triptófano en el laboratorio, la síntesis química industrial. Bien, en los organismos, en los individuos, ¿cómo se regula la secreción de manera fisiológica? Pues la secreción se regula de una forma muy interesante y depende del ciclo de luz-oscuridad. Es decir, si hay luz ambiental, se inhibe la producción de melatonina a nivel de la glándula pineal, y si hay oscuridad o hay muy poca luz, esto induce la secreción de melatonina. Es decir, la melatonina se produce mayoritariamente de noche, cuando no hay luz ambiental. Cuando estamos en periodo de oscuridad, se incrementa enormemente la cantidad de melatonina que podemos detectar circulando en la sangre, en el suero. Esto quiere decir que se está liberando en las horas de oscuridad. Por lo tanto, cuando se reduce la oscuridad, perdón, se reduce la claridad ambiental, estamos en la oscuridad, esto activa la glándula pineal, que libera grandes cantidades de melatonina al torrente circulatorio. Esta melatonina tendrá dos mecanismos de acción. Uno de ellos está asociado a los receptores específicos de esta sustancia, de esta hormona, y solamente responderán o serán capaces de producir efectos biológicos las células diana que tengan este receptor en la membrana. Es decir, que expresen o que posean el receptor específico de melatonina. Esto causará unos efectos biológicos dependientes del receptor. Sin embargo, la melatonina, ya lo especificamos cuando hablamos de su estructura química, tiene características anfipáticas, es decir, puede atravesar la membrana plasmática porque tiene capacidad de liposolubilidad. En este caso, en las células diana se producirán efectos biológicos independientes del receptor.
Más adelante veremos algunos de cada uno de estos tipos de efectos biológicos. Bueno, y a continuación deberíamos contestar a la pregunta acerca de qué funciones tiene la melatonina en el organismo. La principal función de la melatonina será regular los ciclos de vigilia y sueño, es decir, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. Estos son ritmos también coincidentes con los ciclos de luz-oscuridad. En conjunto, este tipo de ritmos, que duran un día, que se extienden durante 24 horas, se denominan ritmos circadianos. El principal regulador de estos ritmos en el organismo es la melatonina. Es decir, durante el día, la secreción de melatonina es baja y se incrementa durante la noche. Y este incremento de melatonina durante la noche pues predispone o facilita el descanso. Se reducen las actividades biológicas, se reduce la frecuencia cardíaca y también la tensión arterial y se predispone el organismo para el descanso. Cuando la luz ambiental se va incrementando por la mañana, esto reduce la cantidad de melatonina que se secreta y esto a su vez se acompaña con un incremento de actividad. Por lo tanto, la melatonina establece la duración, la frecuencia, la calidad de estos ritmos circadianos. El principal ritmo circadiano que encontramos en el organismo es el sueño. En este aspecto, la melatonina también es un facilitador, un inductor y un regulador de la calidad del sueño. Esta hormona es capaz de reducir el tiempo que necesitamos para caer dormidos y de mejorar la profundidad y la calidad del sueño durante la fase en que estamos dormidos. Algunas personas se sabe que tienen un déficit en la secreción o en la cantidad de melatonina circulante. Este nivel de melatonina se reduce normalmente y estas personas tienen dificultades para conciliar el sueño y además padecen de insomnio y tienen alterados los ritmos biológicos. Esto puede ocurrir también en las personas que viajan mucho y tienen continuos cambios horarios. Eso se llama jet lag y también tienen dificultades para conciliar el sueño a las horas habituales. En este caso, se ha demostrado que la melatonina tomada por vía oral pues es un fármaco o es un tratamiento adecuado para resolver estos problemas de sueño en este tipo de pacientes. Otras personas a las que la melatonina ayudan bastante son las personas ciegas. Y vosotros ya sabéis cómo se regula la secreción de melatonina y por lo tanto podéis entender perfectamente por qué las personas ciegas tienen dificultades para mantener unos ritmos circadianos adecuados en relación al sueño y a la vigilia y obviamente a la secreción de melatonina. Por este motivo existen muchos preparados de melatonina en el mercado de síntesis industrial que facilitan o que se pueden adquirir para mejorar los procesos relacionados con el sueño. Además de sus efectos en la regulación de la calidad del sueño y de los ritmos circadianos, que ya se conocían desde hace ya bastantes años, estudios más recientes le están atribuyendo efectos biológicos novedosos y muy potentes a la melatonina. Así, recientemente se ha descrito que la melatonina tiene una clara actividad antihipertensiva y que además esta reducción de la tensión arterial mediante esta hormona pues se produce de forma muy segura y por lo tanto se ha puesto que la melatonina podría ser un candidato bastante plausible como tratamiento antihipertensivo. También se conoce que tiene una actividad antioxidante muy potente y muchos otros efectos biológicos que se están descubriendo de día en día. Entre estos otros, pues también se ha demostrado que que la melatonina tiene una clara actividad anticancerígena. Y estos efectos podían ser mediados, como ya hemos visto antes, por en medio de receptores específicos de melatonina en las células diana, o bien efectos independientes del receptor por su capacidad de atravesar directamente las membranas biológicas.
Entre los efectos mediados por receptor encontramos que tiene un efecto antiestrogénico muy potente, muy claro en el cáncer de mama. Tiene un efecto inhibidor bastante claro también de la proliferación celular, de las células tumorales y de la invasividad y la metástasis de estas células. Además, la melatonina a través del receptor también activa o induce la diferenciación celular. Y esto entra en oposición o se opone a la metástasis y a la proliferación. Ya sabéis que cuanto más indiferenciada o desdiferenciada sea una célula, más capacidad de división tiene. Las células más diferenciadas pues se dividen y se multiplican de forma más dificultosa. Bien, aparte de estos efectos mediados por receptor, la melatonina también tiene efectos directos. Por ejemplo, induce de forma directa la apoptosis, tiene una actividad antitelomerasa muy clara y inhibe los procesos de angiogénesis, que la angiogénesis lo que hace es favorecer el crecimiento de las masas tumorales. Por lo tanto, al inhibir la angiogénesis, está inhibiendo de forma secundaria el crecimiento de los tumores. Además, tiene un efecto muy claro y muy potente en la activación del sistema inmunitario y tiene un efecto antioxidante también muy claro. Todos estos efectos de la melatonina, o algunos de ellos por lo menos, han sido investigados en nuestro laboratorio y a continuación, en la segunda parte de esta presentación o de este vídeo, mi compañero Antonio González os pasará a describir algunos efectos de la melatonina en el páncreas exocrino en relación a las células tumorales y los efectos que esta hormona tiene en este tejido en unas investigaciones que hemos desarrollado recientemente en nuestro laboratorio. Muchas gracias, José Antonio. Mi nombre es Antonio González Mateos, soy profesor del Departamento de Fisiología en la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Extremadura, y la parte de mi intervención pues está dedicada a mostraros los efectos que muestra la melatonina sobre la fisiología del páncreas exocrino. Son pues, los resultados de investigaciones que hemos venido realizando a lo largo de los últimos años. El páncreas, como todos bien podéis conocer, es una glándula digestiva que se encuentra en la cavidad abdominal en estrecho contacto con el duodeno. Estructuralmente está formado por distintos grupos de células. Un primer tipo de células son las células acinares, que se encuentran pues, en el páncreas formando agrupaciones que se conocen con el nombre de acinos, que a su vez están asociados en lóbulos pancreáticos, y todos ellos pues, fabrican las enzimas digestivas que se vierten por pequeños canalículos que después se asocian entre sí para formar los conductos secretores que van a liberar las enzimas al duodeno, enzimas digestivas, donde allí van a participar en la digestión del alimento procedente del estómago. Otro tipo de células que se encuentran en el páncreas son las células endocrinas, que se asocian en unas estructuras conocidas con el nombre de islotes de Langerhans. Y estas células se encargan de la secreción a la sangre de una serie de hormonas que van a participar en el metabolismo de la glucosa. Adicionalmente se han encontrado otro tipo de células en el páncreas exocrino, que son las células estrelladas, de las que vamos a hablar pues, un poquito más adelante. El primer grupo de investigaciones que os quiero presentar estaban destinadas al estudio de las acciones de la melatonina sobre células tumorales del páncreas. Este tipo de investigaciones contribuían a estudiar pues, cuáles son las acciones potenciales antitumorales de la melatonina, una de las acciones que ya mi compañero José Antonio Tapia os ha apuntado en su introducción. Aquí a la derecha tenemos un cultivo de células pancreáticas tumorales. Son un tipo de células que se conocen con el nombre de estas siglas, AR42J, y son células tumorales de páncreas de rata. Aquí podemos ver el crecimiento típico formando clones que tienen las células tumorales. Este tipo de células pues son muy utilizadas por los investigadores para estudiar la fisiología del cáncer de páncreas. Los resultados de nuestras investigaciones mostraron que la melatonina es capaz de reducir la viabilidad de estas células, es decir, reduce su proliferación, reduce su número, es decir, induce la muerte de estas células. Y lo que nosotros encontramos es que la melatonina pues, modula la actividad mitocondrial y, sobre todo, un aspecto muy importante, es capaz de activar un proceso
que implica el funcionamiento de un tipo de proteasas, de enzimas, que se conocen con el nombre de caspasas, y que participan en un proceso conocido como apoptosis. Es un proceso de muerte celular regulada. Es decir, estas investigaciones mostraban que la melatonina induce la muerte de células tumorales pancreáticas. El siguiente grupo de investigaciones lo realizamos en células sanas. Para ello, lo que utilizamos fueron células acinales pancreáticas. Aquí tenemos una fotografía de células acinales pancreáticas, hay 3, que están extraídas de un páncreas de rata. Este grupo de investigaciones dieron como resultado unas observaciones también muy interesantes que nos hacían ver que la melatonina tiene un efecto modulador de la función pancreática exocrina, reduciendo efectos dañinos potenciales de una sobreestimulación de la glándula. En este caso, lo que nosotros observamos fue que la melatonina reduce la acumulación de calcio en las células acinares y también modula la secreción de enzimas digestivas. Otros investigadores habían encontrado que cuando las células acinares se estimulan con una alta concentración de su regulador fisiológico, que es la colecistocinina, una hormona gastrointestinal, pueden entrar en una deriva en la que se produce una activación intrapancreática, intraglandular, de las enzimas digestivas, que podría dar lugar a daños en la glándula. Y ahí se había visto que podía participar la movilización del calcio y la generación de especies reactivas de oxígeno. De manera que en este grupito de experimentos, nosotros hemos visto que la melatonina podría disminuir ese efecto potencialmente dañino de una sobreestimulación de la glándula. Adicionalmente, hemos realizado otros experimentos, otras investigaciones en las que hemos observado que la melatonina en las células sanas, en las células acinales pancreáticas que hemos mostrado anteriormente, estimula la respuesta antioxidante, es decir, protege las células acinares frente a la generación de radicales libres, y en esa respuesta antioxidante parece participar un factor de transcripción que se conoce con el nombre de NRF2, que es un factor de transcripción que estimula en el núcleo la expresión de muchísimas enzimas antioxidantes que protegen a las células frente al estrés oxidativo. En los últimos años se está investigando mucho cuál es el papel que desempeña el estroma en el desarrollo del cáncer. Concretamente, en el caso del cáncer de páncreas, el estroma, que es el tejido conectivo que se encuentra rodeando todas las células que hay en un tejido y que da soporte estructural a los órganos, podría participar en el desarrollo del cáncer de páncreas, en el sentido de que todas las células que se encuentran formando parte de esta estructura del estroma mantendrían unas relaciones de ida y de vuelta con todas las células que se encuentran formando parte del páncreas, y en este caso podrían estar manteniendo una colaboración activa con las células tumorales para promover su desarrollo. De manera que cualquier tipo de acción que disminuyera estas células que están formando parte de este estroma, podría redundar en un beneficio en el tratamiento del cáncer de páncreas. El estroma, cuando está muy desarrollado, crea una especie de capa o película protectora de las células anormales que se estén desarrollando en el páncreas, y dificultaría la llegada de la quimioterapia, dificultaría la llegada de la radioterapia, y por lo tanto estaría actuando como un protector de las células tumorales que se estarían desarrollando ahí sin ningún tipo de problemas. Las últimas investigaciones que se están desarrollando van dirigidas a tratar de acotar el crecimiento del estroma para que así las células tumorales no cuenten con esta protección de este tejido que se encuentra en sobrecrecimiento, y eso podría facilitar el tratamiento por medio de quimioterapia, radioterapia, como os he comentado. En el desarrollo del tejido que os he comentado, del estroma, juega un papel muy importante las células estrelladas pancreáticas. En el páncreas sano, estas células se encuentran en las zonas vasolaterales de las células acinares, de los lobulillos y de los acinos pancreáticos, de estas estructuras que formaban parte de esa estructura funcional del páncreas. Y también se encuentran en las áreas periductulares y perivasculares en la glándula pancreática.
Tienen funciones como mantener el tono de los vasos sanguíneos y también de los conductos pancreáticos, en el sentido de que tienen cierta capacidad contráctil y actuarían pues, controlando el riego sanguíneo y bombeando, si me permitís la expresión, la secreción pancreática a través de los conductos hacia el duodeno. Regulan también el estado de la matriz extracelular, participan en la secreción de una serie de componentes que participarían en el desarrollo normal del estroma. Hay una hipótesis, y es que también las células estrelladas tendrían una cierta capacidad de actuar como células madre dentro del páncreas. Funcionan pues, participando en la defensa del páncreas frente a pues, determinados agentes maliciosos que pudieran dañar las células, participan en lo que se conocería como inmunidad local y también participan en la inflamación. Sin embargo, se ha observado que en condiciones anormales, episodios repetidos de daño tisular que no se haya podido solucionar, conducirían a una activación persistente de las células estrelladas que empezarían pues, a aumentar en tamaño, a aumentar en número, empezarían a secretar pues, componentes de esa matriz extracelular que os hemos comentado aquí arriba en esta diapositiva, participando en el desarrollo de un proceso de fibrosis en el tejido pancreático que desencadenaría pues, una pérdida de función, y eso todo se ha relacionado pues, con la progresión de procesos anómalos en el páncreas, como la pancreatitis, inflamación y el cáncer de páncreas. Las investigaciones que nosotros hemos realizado en el laboratorio sobre este tipo de células, utilizando la melatonina, pues también han arrojado resultados verdaderamente interesantes. Aquí a la derecha tenemos una fotografía pues, de una célula estrellada, mirad la forma de estrella que tiene, por eso se llaman así, que es una célula estrellada extraída de un páncreas de rata. Está en cultivo, naturalmente aquí esta célula está aislada, pero posteriormente esta célula se multiplica y junto con las demás se multiplican y empiezan a crecer formando un sustrato muy interesante, todo lleno de este tipo de células. Estas células cuando se activan proliferan activamente y pues entran a formar parte del tejido fibroso que forma parte de ese estroma que os he comentado en algún momento en esta diapositiva, en esta presentación. Los estudios que nosotros realizamos estaban destinados a estudiar los efectos de la melatonina en las células estrelladas. Estas células se caracterizan, curiosamente, porque no expresan los receptores de membrana para la melatonina, que os ha comentado José Antonio Tapia también en su presentación. Y los resultados que nosotros hemos encontrado pues, sugieren que la melatonina pues, modula la fibrosis del páncreas exocrino porque es capaz de reducir la viabilidad, la proliferación de estas células. Posiblemente los mecanismos por los que actúa pues, sean regulando la movilización de calcio en estas células. Pero vamos, la idea fundamental de este experimento, de este estudio que se publicó en el año 2015, es que la melatonina reduce la proliferación de estas células, de las células estrelladas. Digamos que disminuye su número, disminuye su viabilidad. De alguna manera provoca su muerte o reduce el número de estas células cuando están en cultivo. Este otro estudio es mucho más reciente. En este estudio, que también hemos realizado en células estrelladas, hemos encontrado que la melatonina provoca un estado prooxidativo en las células estrelladas pancreáticas. Curiosamente, en unos estudios anteriores, en las células sanas, en las células acinales pancreáticas, habíamos demostrado que la melatonina promovía la respuesta antioxidante, es decir, protegía las células acinales frente a pues, una sobregeneración de especies reactivas de oxígeno, de radicales libres, que podría dañar su fisiología. Sin embargo, en este tipo de células, que parece que por el hecho de estar proliferando activamente, pues tienen aumentado su metabolismo, en este tipo de células la melatonina hace todo lo contrario. Mediante lo que parece que es una disminución de la expresión de una enzima antioxidante muy importante en las células, que es la superóxido dismutasa, en estas células estrelladas la melatonina reduciría la defensa antioxidante, y eso podría estar relacionado con la disminución de la viabilidad en estas células. Los estudios que habíamos realizado hasta ahora estaban hechos en células de rata, en células animales. Y claro, naturalmente lo importante o lo interesante de un estudio es ver qué aplicabilidad tiene en la salud humana. En esta serie de experimentos nosotros realizamos estudios en células humanas pancreáticas estrelladas,
que habíamos aislado de muestras de tejido pancreático que nos habían proporcionado en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Allí operan a pacientes que tienen pues alguna afección pancreática, fundamentalmente son tumores, y nos han facilitado pequeñas biopsias, pequeñas muestras de páncreas de estas personas que les han operado, y de allí pues nosotros hemos sido capaces de preparar cultivos de células estrelladas humanas. Aquí tenemos una fotografía de 2 células estrelladas humanas que están en cultivo. Fijaos que tienen una morfología muy similar a la morfología de las células estrelladas de rata que habíamos antes. En este estudio, que como os he comentado lo realizamos en células estrelladas humanas, encontramos que la melatonina en las células estrelladas disminuye la proliferación de las células. Estas células, como las células de rata, proliferan activamente en el cultivo, y la melatonina también induce un estado prooxidativo en las células estrelladas que podría condicionar su supervivencia. En este estudio nosotros encontramos que la melatonina reducía los niveles de glutatión, que es una potente defensa antioxidante también, junto con la superóxido dismutasa que tienen estas células. De manera que, de forma muy interesante, hemos encontrado que la melatonina ejerce en las células estrelladas humanas los mismos efectos que produce en las células estrelladas de rata, con lo cual podríamos de alguna manera concluir que la melatonina tiene un efecto protector sobre el páncreas y sobre la salud humana. En este sentido, pues podría modular el crecimiento del estroma, podría modular el crecimiento de unas células que participan activamente en la creación de un tejido fibroso que en el caso de los tumores del páncreas está muy desarrollado. Quiero terminar pues mi parte de la presentación pues hablando de esta revisión, que es muy interesante, y es porque el efecto de la melatonina no solamente está restringido al páncreas. La melatonina puede tener efectos sobre el completo de la fisiología del cuerpo. De hecho, hay otros investigadores que están estudiando los efectos de la melatonina en otros tejidos del cuerpo: hígado, cerebro, pulmón, músculo, sistema circulatorio. Este trabajo es una revisión que muestra los efectos de la melatonina pues, en otros tejidos y células, pero fundamentalmente en el tejido nervioso. En el tejido nervioso tenemos neuronas. En el tejido nervioso tenemos otro tipo de células que se conoce con el nombre de astrocitos, son células que forman parte de la glía. Estas dos fotografías son estudios hechos con inmunocitoquímica, están hechos en el laboratorio. Esto es un cultivo de células de neuronas, los hemos hecho nosotros, son pues, células que se cargaron con un anticuerpo fluorescente frente a una proteína del citoesqueleto. Fijaros qué forma más bonita tienen estas 3 neuronas que se ven aquí. Este otro, bueno, pues es un corte histológico de un cerebro en el que hemos teñido los astrocitos. Fijaros la forma de estrella tan bonita que tienen. La importancia de los astrocitos en el cerebro radica en que, bueno, pues establecen relaciones de contacto con las neuronas, y lo que hacen es que, bueno, pues participan en la modulación de la fisiología de las neuronas, en el sentido que modulan la liberación de neurotransmisores. Los propios astrocitos liberan neurotransmisores que podrían actuar sobre las neuronas, modulando por lo tanto todo lo que es la actividad del tejido nervioso. Otro efecto interesante es que la melatonina a nivel del cerebro es capaz de, bueno, pues modular, acomplejar la aparición de especies reactivas de oxígeno, es capaz de modular también la defensa antioxidante y, naturalmente, como hemos visto en el caso del páncreas, y apuntaba también José Antonio Tapia al inicio de la presentación, tiene también efectos antitumorales. Lo interesante de la melatonina en el caso del tejido nervioso es que es un potente agente que podría contrarrestar el estrés oxidativo, que se ha visto que bueno, pues, podría ser la base de las enfermedades que están afectando al tejido nervioso, al cerebro, fundamentalmente enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson e incluso la aparición de tumores. Se sabe que la melatonina, bueno, pues, se secreta durante la noche, ya os lo ha comentado José Antonio Tapia, y en aquellas personas que pudiesen tener defectos o problemas o trastornos en el sueño, pues podrían tener también alterada la secreción de la melatonina. Incluso aquellas personas que trabajan de noche, que tienen pues, sus turnos en la zona de oscuridad,
no tienen su liberación adecuada, su liberación fisiológica, los ritmos normales que debería tener de secreción de la melatonina, y esto podría conducir a la larga a deterioros que podrían dar lugar a, bueno, pues a aparición de pues, estas enfermedades tan temidas neurodegenerativas o el cáncer en el cerebro. Con esto termino mi parte de presentación. Doy ahora el turno a Matías Estaras, que va a hablar de una pues, de las investigaciones o de un tema muy importante que se está realizando actualmente y que tiene una relevancia muy presente en el momento actual, que es el papel de la melatonina o lo que se está estudiando sobre la melatonina y la COVID-19. Gracias, Antonio. En esta última parte de la presentación vamos a tratar de ver cómo la melatonina podría ser eficaz en el tratamiento de la COVID-19. Bien, para comenzar, destacar que la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. El agente patógeno, el microorganismo causante de esta enfermedad, es el virus SARS-CoV-2, cuya composición se basa en proteínas que le confieren esa característica forma de corona, una envuelta de contenido lipídico y en el interior de la cápside se encuentra el material genético, en este caso codificado en formato ARN. El virus tiene un claro origen zoonótico, es decir, proviene de los animales y ahora es capaz de infectar y transmitirse entre los humanos. Bien, como ya sabemos, la COVID-19 tiene un periodo de incubación de entre 2 y 14 días y hay un gran porcentaje de personas que tienen la infección de manera asintomática, es decir, tienen el virus, no tienen síntomas, pero sí pueden contagiar este virus a otras personas que sí desarrollarán síntomas. Entre los síntomas más frecuentes destacamos la fiebre, el cansancio, el dolor de garganta y de cabeza, dificultad respiratoria y la pérdida del gusto y el olfato. Bien, ya sabemos que los efectos que puede tener el coronavirus sobre los seres humanos son muy variados, desde personas que apenas tienen síntomas, personas que directamente no tienen síntomas, hasta personas que fallecen debido a la infección por este virus. Gran parte de cuál va a ser el futuro, el devenir de la infección, se basa en cómo el sistema inmunitario reacciona frente a este coronavirus. En los pacientes asintomáticos se cree que quizás su sistema inmunitario esté confundiendo el coronavirus con otro virus muy parecido y ya tenga desarrolladas las herramientas y los sistemas de ataque óptimos para poder eliminar el virus. En los pacientes que presentan sintomatología leve es probable que el virus entre en contacto con el ser humano, el sistema inmunitario tenga que aprender a desarrollar herramientas eficaces como anticuerpos para poder luchar contra este coronavirus y así consiga vencerlo, es decir, acabar con la enfermedad. Sin embargo, en los pacientes graves, cómo se comporta el sistema inmunitario contra el coronavirus puede ser uno de los problemas. Bien, en estos pacientes graves de COVID-19 lo que se producen son las famosas neumonías, es decir, daño pulmonar que conlleva en problemas respiratorios. ¿Pero qué está ocurriendo en estos pacientes? ¿Qué es lo que está fallando? Bien, para eso vamos a recordar cuál es la estructura de los pulmones, y es que los pulmones están compuestos por unos pequeños saquitos de células en los que se produce el intercambio respiratorio, ya que están en contacto estrecho con los capilares que son los vasos sanguíneos. Bien, pues dentro de las características patológicas en estos pacientes graves, es decir, los daños que se están produciendo, encontramos una elevada inflamación, es decir, hay un aumento exagerado en la cantidad de células inflamatorias que hay en estos alveolos
que las células llegan aquí porque están detectando que aquí hay células infectadas, entonces vienen a atacar a esas células infectadas y al virus. El problema está en que el sistema inmunitario se vuelve loco, se sobreactiva y empieza a atacar también a células que no están infectadas, que son células sanas. Entonces está causando más daño del que está causando el virus. Además, otra característica es que en este entorno de una inflamación aumentada y en este ambiente que hay una alta presencia de sustancias oxidantes, como está claro que es el oxígeno, pues hay un incremento de estas sustancias oxidantes que son tóxicas, que están produciendo daños en las células. Otro problema es un aumento en la fibrosis. Entender que la fibrosis hay que comprender que las células en el organismo no están solas, no están sueltas, están en contacto directo con el medio extracelular. El medio extracelular está compuesto por una solución acuosa en forma de gel que contiene una gran cantidad de proteínas que aquí se identifican por estas líneas y células que producen estas proteínas. Bien, pues la fibrosis lo que consiste es en un aumento de las proteínas, de estas proteínas y de células de este tipo que las secretan en los tejidos, de tal manera que afectan al desarrollo normal de las funciones de ese tejido. Bien, todos estos daños, el aumento de inflamación, de sustancias tóxicas oxidantes y del aumento de la fibrosis, conlleva en una muerte de la célula de los alveolos y por lo tanto en una pérdida de la funcionalidad de los alveolos, que son al fin y al cabo los que realizan el intercambio gaseoso. Bien, pues las infecciones por COVID empezaron a reportar, a documentar desde finales del año 2019, de diciembre de 2019 y principios de enero, que fue cuando China dio la voz de alarma de cuidado con el virus. Pues ya en febrero fue cuando la comunidad científica, expertos en melatonina, ya empezaron a proponer de que quizás la melatonina podría tener algún efecto beneficioso como tratamiento para la COVID, cuando la enfermedad todavía no llevaba ni 2 meses de descubrimiento. Bien, de los posibles efectos de la melatonina sobre la COVID no solo se ha hecho eco la comunidad científica, sino que también ha sido la prensa común, la televisión, lo cual pone de manifiesto la relevancia que puede tener esta molécula como potencial tratamiento de la enfermedad. Bien, pero ¿por qué se pensó tan rápido en la melatonina podría ser útil para el tratamiento de la COVID? Bueno, pues eso se debe a sus propiedades. Como ya han destacado mis compañeros, la melatonina tiene un importante papel antiinflamatorio y no solo eso, es que también ayuda a modular el sistema inmunitario. Es decir, en aquellos pacientes graves podría reducir esa inflamación que hace daño en los tejidos y en aquellos pacientes, en otro tipo de pacientes de manera preventiva, podría ayudar a activar el sistema inmunitario un modo de ataque que sea más eficaz contra el coronavirus. También es muy conocida por ser una molécula antioxidante y dado que en la COVID se produce un incremento masivo de sustancias oxidantes a nivel pulmonar, pues puede ser muy interesante la aplicación de una sustancia antioxidante que revierta los efectos de esas sustancias tóxicas. Además, recientes estudios están aportando el papel que podría tener la melatonina por sí sola como molécula antiviral. Además, estudios también que hemos realizado en nuestro laboratorio apuntan a que la melatonina podría tener un claro papel en disminuir la fibrosis, que puede ser característica de la infección por COVID. Además, la melatonina, como ha destacado al principio de la charla, actúa como moduladora del sueño y por tanto podría tener efectos sedantes. Y algo que gusta mucho de la melatonina es que es un fármaco muy seguro. Se ha probado ya diferentes dosis para ver solo qué efectos negativos podría tener. No se han encontrado muchos efectos adversos y reacciones como por ejemplo reacciones alérgicas no se van a reportar por la naturaleza de la sustancia y demás. Esto conlleva que la melatonina, a que hayamos empezado a pensar de efectivamente la melatonina puede ser eficaz.
Pero para saber si se puede realmente utilizar como fármaco o adyuvante, es decir, como una molécula que pudiera ayudar a otros fármacos a actuar, lo que hay que hacer es un ensayo clínico. Los ensayos clínicos son pruebas a las que se someten los distintos medicamentos, técnicas quirúrgicas, vacunas, para saber si efectivamente una sustancia sirve, tiene efectos, a qué dosis o no, ¿vale? En concreto, en el Hospital La Paz de Madrid se están llevando a cabo 2 ensayos clínicos que actualmente están en funcionamiento. Uno trata de ver en cuáles podrían ser los efectos más bien profilácticos, es decir, de proteger antes de que ocurra la infección, y otro, tratar de ver los efectos que tiene la aplicación de melatonina cuando ya está ocurriendo la infección. En el primer ensayo clínico lo que se está tratando es, han tomado a personal sanitario, que es personal que va a estar muy expuesto al virus, y los han dividido en 2 grupos. Un grupo placebo, que no va a recibir ningún tratamiento, y un grupo control y un grupo al que se le va a administrar melatonina. Bien, lo que habrá que estudiar es ver si el grupo que recibe melatonina se infecta más o menos por COVID-19 y si sufre la enfermedad, si se infecta y sufre la enfermedad es más grave o menos grave en el grupo que no está recibiendo ningún tratamiento. Y con respecto al ensayo clínico de los pacientes que ya están graves por COVID, se dividen en 2 grupos también. Uno se les administra placebo y a otro melatonina, y lo que se quiere ver es si, por ejemplo, los que reciben melatonina sobreviven más, mejoran antes o tardan más en mejorar, ver qué posibles efectos tienen. Los resultados de este estudio pues esperan que estén para finales de año y poder saber si efectivamente la melatonina es eficaz o no. Desde aquí no aconsejo a que a día de hoy se tome todavía la melatonina. La automedicación nunca es buena. Por favor, tenedlo en cuenta. Y bien, para finalizar, pues se hará un breve resumen. Queremos terminar esta charla haciendo un breve resumen de todo aquello que os hemos ido presentando. La melatonina es una sustancia ubicua, está presente en numerosas especies animales, así como en las plantas. Las evidencias científicas indican que la melatonina podría tener efectos beneficiosos en el páncreas exocrino. Por un lado, protege las células sanas frente al estrés oxidativo y sobrecargas de calcio que podrían producir a la larga daños en la glándula pancreática que producirían trastornos como la inflamación, pancreatitis o incluso transformación de las células para el desarrollo del cáncer. Induce la muerte en células transformadas como las células tumorales. Y también tiene un efecto antifibrótico. Disminuye la proliferación de las células estrelladas pancreáticas, disminuye la secreción y la deposición de matriz extracelular, con lo cual está claro que tiene un posible efecto antifibrosis en el páncreas. Estas acciones no se circunscriben solamente al tejido pancreático, sino sus acciones antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales también se pueden producir en otros tejidos y órganos, como por ejemplo cerebro, hígado, colon, glándula mamaria o pulmones, entre otros. En relación con este último tejido, con este último órgano, la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 se caracteriza porque produce una intensa situación de estrés oxidativo en las células respiratorias, ocasiona una respuesta inflamatoria desmesurada y a la larga puede producir una situación de fibrosis en el tejido pulmonar afectado por la infección con el virus. Es por ello, por lo cual, que la comunidad científica está barajando la posibilidad de que la melatonina pudiese ser un interesante aliado en el tratamiento de la sintomatología producida por esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.